El cementerio es uno de los espacios más lúgubres por excelencia. Desde hace siglos existen relatos de personas temerarias que irrumpen por la noche el camposanto y se encuentran de frente a seres sobrenaturales que les exigen un pago muy alto por su osadía. También se sabe de santeros que llevan a cabo sus rituales dentro de ellos por ser considerados lugares donde abundan energías de naturalezas desconocidas y así ayudan a estas personas a cumplir sus objetivos. Pero lo que hoy acontece en este video son 3 historias vividas por personas encargadas de cuidar y proteger estos lugares. Relatos que te aseguro son espeluznantes y escalofriantes, además de que según las personas que relataron y redactaron estas historias, afirman que todo lo que vas a escuchar es completamente real. Esta primera historia le ocurrió a un hombre quien trabajaba en un crematorio. Sucedió alrededor del año 2012 en un día como cualquier otro de trabajo. Él cuenta que llegó un servicio de un varón muy corpulento que pesaba alrededor de 170 kilogramos. Ya te imaginarás las maniobras que aquel hombre tuvo que hacer para manipular el cuerpo. Como siempre, comenzó con la rutina de cada noche. El primer paso era iniciar el precalentado de la retorna, es decir, la cámara de cremación. Una vez alcanzados los grados suficientes, procedió a ir a la plataforma de elevación para después introducir el cuerpo y por último sellar la puerta de la retorna. Mientras él hacía esa labor, su esposa, por otro lado, preparaba todo para ver una película en lo que aquel cuerpo terminaba de incinerarse. Alrededor de 5 minutos después de colocar el cadáver en la cámara, se comenzaron a escuchar golpes extraños en el sitio. Al principio ignoraron el ruido, pues todo podía provenir de cualquier lugar. Pero todo cambió cuando, poco tiempo después, aquel golpeteo se volvió a escuchar. Preocupado esta vez, aquel hombre no dudó en revisar qué estaba pasando. Fue ahí cuando descubrió el origen de aquel espeluznante sonido. Todo provenía de aquella cámara de incineración. El primer pensamiento que tuvo fue que quizás se trataba de un marcapasos que el fallecido podía tener, pero esa idea se esfumó de inmediato al revisar los documentos y cerciorarse de que aquel cuerpo le habían extraído todos los órganos en la autopsia. A medida que pasaba el tiempo, los golpes se volvían más frecuentes, a tal grado que comenzó a preocuparse la pareja. Pero lo aterrador vino después, cuando justo en el momento en donde observaron por la ventanilla de la retorna, en el interior, el cuerpo se agitaba frenéticamente. Piernas y brazos se movían como si intentaran librarse de un dolor extremo. Y seguro estarás pensando que aquellos movimientos son normales. Y en efecto, algunos cadáveres pueden llegar a presentar movimientos al ser cremados. Esto se debe a la contracción de tendones y músculos debido al fuego. Sin embargo, esto iba mucho más allá de simples movimientos involuntarios. Aquella escena era hórrida por completo. El hombre empuñaba ambas manos y golpeaba contra la cámara, mientras sus piernas empujaban hacia abajo como si quisiera salir de ahí. Y el punto más estremecedor vino cuando el cadáver abrió la boca y de ahí
salió un tornado de gritos de sufrimiento. Si por tu cabeza está pasando el pensamiento de que aquel hombre quizá pudo llegar a estar vivo, te recuerdo que esto era imposible. Ese hombre, como te lo dije antes, ya no tenía órganos. Existen familias que se han dedicado por generaciones enteras al área de cementerios, en donde desde los tatarabuelos hasta los niños se han encargado de mantener la organización de estos lugares. En esta ocasión te hablaré justamente de un suceso que le ocurrió a un hombre que dedicó su vida entera a laborar en un cementerio. Su relato comienza cuando era tan solo un niño de alrededor de 12 años de edad. Él cuenta que debido a que su familia se había dedicado durante décadas al Campo Santo, decidieron construir una casa a unos 30 metros del lugar para así poder mantenerse más al tanto de la propiedad. Una noche se encontraba su tío, el abuelo, y este hombre, que en aquel entonces era un niño, ordenando el papeleo del lugar. En determinado momento de la madrugada, alrededor de las 4 a.m., el tío y este niño decidieron estirar las piernas, pues llevaban mucho tiempo trabajando. Al asomarse a una de las ventanas que daba directamente a las tumbas, se percataron de que había una silueta escondida detrás de uno de los árboles que se veían un poco iluminados por un poste de luz que se encontraba a unos metros del lugar. El tío, de inmediato, dio aviso al abuelo. Ambos acordaron vigilar el lugar, pero luego de un rato, el anciano comenzó a burlarse diciendo que todo se trataba de una sugestión y de una manera sencilla de asustarse. Sin embargo, todo cambió cuando amaneció, pues tan solo 3 horas después notaron que afuera del lugar había mucha conmoción. Entre vecinos y policías se encontraban rodeando la zona que justamente horas antes el niño y el tío se encontraban vigilando. Al bajar e ir al lugar, se percataron que 7 tumbas habían sido excavadas. Pero eso no era lo peor, pues además de haber sido profanadas, se encontraban las lápidas ordenadas perfectamente, como si alguien pretendiera construir un palacio de naipes. Y como si todo esto no fuera lo suficientemente aterrador, detrás de esto acomodaron perfectamente los ataúdes, uno encima de otro en un orden en específico. El primero en posición horizontal, el siguiente en vertical, luego horizontal, luego vertical, hasta el último en posición horizontal. Si promediamos el tamaño de un ataúd, hablamos de casi 9 metros de altura. Pero ¿esto qué tiene de espeluznante? Pues para este trabajo se necesitaría más de una persona, además de que todo ocurrió en el año de 1950. Para esa época, la maquinaria tendría que ser exageradamente grande para maniobrar 7 ataúdes y lápidas. Pero no solo eso, sino que el tío y el abuelo en todo momento estuvieron vigilando aquel sitio y en ningún momento pudieron observar algo extraño.
Aquella silueta que habían visto durante la noche se había esfumado. No hubo más movimiento. El niño jamás olvidó aquella tenebrosa sombra que se escondía en el umbral de los árboles. Y esta historia la sigue contando con un pavor inenarrable. Para este último relato, quiero que prestes mucha atención, pues cada detalle es vital y de suma importancia. Todo comienza con dos trabajadores de un cementerio, un joven novato y uno de los sepultureros más antiguos llamado Dave. Ambos laboraban como un día cualquiera, cuando de pronto a aquel joven se le vino una pregunta muy común a la cabeza y no dudó en preguntarla. Oye Dave, ¿alguna vez has pasado por algo espeluznante en este lugar? A lo que Dave cambió su semblante de alegría por una seria y respondió con un relato un tanto estremecedor. Sus palabras fueron las siguientes. En la década de 1980, empecé a trabajar aquí con el viejo Frank. Una tarde nos encargábamos del funeral de un niño cuyo apellido era muy pegadizo, Eagleton. Logramos bajar el ataúd sin ningún problema y su familia ya se había marchado. Éramos alrededor de 4 personas. Empezamos a bajar la cubierta de la bóveda que su familia había adquirido y, repentinamente, mi cuerda se rompió. El costado que yo sostenía se desplomó y cayó sobre la parte derecha del ataúd. Allí estaban las piernas del pequeño con pantalones negros y unos zapatos color beige. Después de esto, decidí sentarme mientras los muchachos acomodaban la cubierta en su lugar. No estaba ni a 2 metros del equipo. Me encontraba sentado en un banco cuando sentí una mano posarse sobre mi espalda. Miré por encima del hombro y encontré a un hombre joven. Iba vestido de azul y cargaba una regadera de plantas. Creí que se dirigía a regar las flores de otra tumba o algo por el estilo. No te preocupes, no eres el primero al que le sucede. Todos terminamos enterrados, me dijo. Le devolví una sonrisa y lo vi dirigirse a otra tumba bajo un arce donde empezó a regar las flores sobre la lápida. Caminé para ver si los muchachos habían terminado y, solo para estar seguro, pues no creo en los fantasmas, le pregunté a Frank, «¿Ese tipo realmente está ahí, verdad?» «Eso no es gracioso. Claro que está ahí», me respondió Frank. Me reí, pero cuando ambos volteamos a ver, el hombre se había esfumado. Desde que lo conocí, jamás había visto al viejo Frank tan sorprendido. Me dijo, «Esa tumba está vacía. Jamás se ha enterrado a alguien allí. Se supone que no debería tener una lápida». Al terminar, me apartó del resto y me dijo que era mejor no comentarlo con nadie más. Di unos 10 pasos hasta la misteriosa tumba y no pude creer lo que estaba viendo. En ese lugar no había nada, ni una lápida, nada. Todo parecía una historia escalofriante, un suceso que Dave jamás comprendió. Tiempo después, Dave falleció por causas naturales.
Todo el equipo de trabajo, incluyendo aquel joven, asistieron al funeral. Su entierro se realizó en el mismo lugar que laboraban. Sin embargo, por alguna razón, ocurrió en una parte muy vieja del cementerio. Días después de la sepultura, tuvieron un servicio y ya casi al final, al momento de bajar una cubierta de una bóveda, un novato que trabajaba a medio tiempo no logró soportar el peso y la soltó sin querer. Al terminar de bajar la cubierta, el joven protagonista decidió ir a hablar con aquel novato, pues apenas tenía unos días trabajando en el sitio. Sin dudar ni un segundo, puso su mano en la espalda del chico y lanzó una pequeña broma. No te preocupes, no eres el primero al que le sucede. Todos terminamos enterrados. Acto seguido, como cada tarde, tomó una de las regaderas y se encaminó a regar aquel solitario arreglo de flores que le habían dejado a su amigo Dave. Una vez terminado, caminó cuesta arriba. Fue ahí cuando todo se paralizó. En una de las lápidas estaba escrito el nombre, Eagleton. De inmediato, toda la información cayó como un balde de agua fría en él. Aquel hombre quedó paralizado al recordar la historia que tiempo atrás le había contado Dave. Pero eso no es todo, pues al mirarse, se dio cuenta de que llevaba exactamente un traje azul marino, como el de aquel relato que le había contado. Como es evidente, no quiso quedarse con los brazos cruzados e inmediatamente se dirigió al archivero para saber en qué año Dave había comprado aquella tumba. Pasó horas indagando entre los miles de documentos, carpeta tras carpeta, y al llegar la noche se percató de algo completamente espeluznante. Ni Dave ni su familia habían adquirido esa tumba. Nadie jamás compró en realidad esa tumba. Quien cuenta esta historia dice que tuvo un pequeño viaje en el tiempo, uno muy aterrador. Si el video te gustó, por favor suscríbete a este canal. Deja tu like y compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales. Muchísimas gracias. Hacerte miembro del canal te da algunos beneficios exclusivos, sí, pero lo más importante es que me ayudarías muchísimo para seguir haciendo este trabajo. Por favor, hazlo. Te lo voy a agradecer públicamente. Sígueme en Instagram, Facebook y TikTok para más contenido. Además te avisaré a través de ahí cuando suba un nuevo video. En la descripción estarán los links. Soy Davo Valkrat y fue un placer haberte acompañado esta velada. Hasta la próxima.